esta señora que oró por la ofrenda, es mi madre, 96 años. Acá está en primera línea, firme, orando. Qué bendición, qué bendición. Vamos a la palabra del Señor. Quienes peor me trataron y más daño me hicieron fueron aquellos en quienes más confiaba, los de mi sangre, mi propia familia. ¿Cómo es posible creer que Dios está conmigo si estoy viviendo injusticia tras injusticia? Siempre traté de actuar bien, de actuar rectamente con Dios y con los demás, pero mi realidad parece ser la de alguien rechazado por Dios. Si Dios está conmigo, ¿por qué permite todo lo que estoy viviendo? No entiendo por qué me pagaron mal por bien. ¿Por qué hicieron esto conmigo? Yo no merecía que me trataran así. He actuado bien con los demás, he sido honesto y hasta ingenuo compartiendo con otros mis sueños. Me empleé a fondo sirviendo a los demás y dando lo mejor de mí. Lo único que coseché fue daño, injusticias, abandono y olvido. Si en esta mañana te has sentido identificado con alguna o varias de estas frases, yo te invito a acompañarme abriendo la palabra del Señor en Génesis capítulo 37 y vamos a estar examinando y haciendo un recorrido de la vida de José. La vida de José es un modelo de perdón como un acto y un proceso que nos libera para una vida plena. Ese es el título que he puesto a la palabra del Señor en esta mañana. Perdón, un acto y proceso. Dios quiere liberarnos para una vida plena. Nosotros como tradición evangélica encuentro que ponemos mucho énfasis, y está bien que así lo hagamos, en la experiencia del nuevo nacimiento. Pero creo que tenemos que experimentar el nuevo nacimiento de la vida de Dios en nosotros día a día. Creo que necesitamos vivir volviéndonos hacia Dios. Arrepentimiento significa esto: cambio de dirección, metanoia, cambio de mente. Vivir volviéndonos, vivir en un constante arrepentimiento y proceso de transformación y de realidad de una nueva vida todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Vamos a hacer un ejercicio que requiere que me acompañéis. Así que todos los que tienen sus Biblias, les pido que la mantengan y vamos a recorrer. Hay una gran porción del libro del Génesis. Génesis significa principios. Y aquí encontramos principios no solamente de carácter cronológico, no solamente, y más bien no tanto, creo yo, de carácter cronológico en el sentido de describir y registrar cómo fueron las cosas ordenadas y los sucesos uno detrás de otro, sino más bien principios que tienen que ver con el hombre, con la relación del hombre con Dios, con sus semejantes, consigo mismo, con sus crisis, con sus conflictos. El libro del Génesis, el libro de los principios, registra en muchos de sus capítulos 37 hasta el 50, excepto el 38, que hace unos domingos atrás estuvimos hablando acerca de la historia. Es un paréntesis que encontramos ahí, la historia de Judá y Tamar. Pero capítulo 37 y después capítulo 39 hasta el 50, el protagonista principal es José. Y yo quisiera que hiciéramos este acercamiento, invitaros a hacer este acercamiento a la palabra de Dios para encontrar en la vida de José un paradigma, un modelo, un patrón, un ejemplo, unos principios
de cómo trata Dios con nuestras vidas y nos invita a experimentar el proceso del perdón como acto y proceso en cada una de nuestras vidas. Amén. Así que vamos a recorrer estos pasajes y yo quiero sintetizar lo que quiero compartir con vosotros en 4 declaraciones fundamentales que nos van a servir de orientación. La primera, hermanos, todos, absolutamente todos, recién nos hemos sentido probablemente identificados con algunas de las frases que mencioné. Todos en mayor o menor intensidad vivimos a lo largo de nuestra vida experiencias, circunstancias que en apariencia atentan, comprometen, ponen en riesgo, en peligro, en serio peligro, el desarrollo de una vida plena. Todos experimentamos situaciones traumáticas, conflictivas. El viento a veces se pone en contra en nuestras vidas. La vida no es un lecho de rosas, o en todo caso es un lecho de rosas donde también están las espinas del tallo. Y a veces hay situaciones complejas en nuestra vida. La vida de José fue así también, fue así. La vida de José cursa la mayor parte del tiempo en Egipto, pero comienza en Canaán. Y la infancia, la niñez y toda la vida de José hasta que cumple 17 años fue una vida compleja. Él vivió en un hogar donde se practicaba la poligamia y su padre tenía 4 esposas y él compartía la vida con hijos de 4 madres diferentes de muy diversa edad, pero era el hijo privilegiado de su padre. Era el hijo que había tenido con la mujer que había soñado y de la que se había enamorado, pero en aquella cultura y en aquel contexto tan difícil y distante para nosotros de entender, esta era una práctica habitual. Su papá había tenido hijos con Lea, la hermana mayor de Raquel, y con las siervas Bilha y Silpa. José, además de ser el hijo preferido de su padre, tenía un don especial, una cualidad, una dotación, un talento, una característica dado por Dios. Él tenía la peculiaridad de lidiar de manera particular con los sueños. Tenía un don, un talento, una gracia que Dios le había dado que lo distinguía, que lo particularizaba. Y esto también lo convirtió en objeto de ataques, en objeto de celos, de envidias de parte de los que estaban a su alrededor. Él supo interpretar los sueños suyos. Dios le hablaba por medio de sueños, pero también interpretó, y la historia nos cuenta cómo años más tarde, después vamos a ir recorriendo la historia de José, pero él interpreta sueños de compañeros de prisión donde acaba el panadero y el copero del rey. Interpreta también los sueños de Faraón. Él tenía esta peculiaridad y en ocasiones, hermanos, un don, una gracia dado por Dios a alguien. Dios te ha distinguido, te ha hecho único, peculiar, particular. Esa realidad también probablemente te convierte, ha dado una sensibilidad especial, unas características significativas. Y en ocasiones hay personas que son objeto de complicaciones en la vida, de ataques, de contrariedades que tienen que ver con esa peculiaridad, con esa característica. Sus hermanos lo despreciaron y lo despreciaron a tal punto que intentaron asesinarlo. Y gracias a la mediación de Rubén, todo esto lo encontramos en el capítulo 37, esta historia la encontramos en el capítulo 37. El versículo que estoy haciendo referencia es el versículo 21. Rubén, el hermano mayor de toda esa dinastía de hermanos, intervino porque los hermanos cuando lo vieron venir de lejos dijeron de forma burlona, de forma sarcástica, "Ay, mira, ahí viene el soñador". Entonces dijimos, matémosle directamente. Y ahí sí hubo un momento tremendamente sensible. Rubén intervino y dijo, no le hagan daño, es nuestro hermano.
Entonces decidieron meterlo allí en una cisterna. La cisterna esa no tenía agua, si no lo hubieran ahogado. Y lo dejaron allí. Rubén se ve que se fue. Y de pronto vieron por allí, seguían lidiando con esa idea de quitarse a su hermano. Era objeto de envidias de tal extremo que vieron pasar por allí una compañía de mercaderes que iban rumbo a Egipto y decidieron venderlo como esclavo. Judá intervino y de alguna forma intervino Judá con la intención de evitar probablemente que lo mataran. Pero la realidad es que José terminó vendido como esclavo. En pocas horas, la vida de José dio un giro drástico de 180 grados. No sé quién sabe de qué estoy hablando, pero a veces en la vida hay situaciones en las que de pronto y sin ningún tipo de expectativa ni de olfato previo de que esto pudiera ocurrir, la vida de José, él pasó, un día se acostó siendo un príncipe y al otro día se levantó siendo un esclavo. Y no fue una pesadilla lo que tuvo a la noche, fue una realidad. Y se convirtió en un esclavo. Él no era dueño de nada. Nosotros leemos el texto sagrado y en 10 minutos podemos leer toda la historia de José, todos estos capítulos, hasta el 50. Pero aquí hubieron largos años de un proceso de crisis, de quebranto, de sufrimiento, de dificultad. Y sin embargo, paradójicamente, si tú lees el capítulo 39, versículo 2, que está describiendo lo que yo os estoy narrando, José es vendido, llevado a Egipto, y en Egipto es vendido como esclavo al jefe de la guardia del faraón Potifar. Y sin embargo, y de forma paradójica, el versículo 2 nos dice, mas Jehová estaba con José. Y tú y yo nos podemos preguntar, ¿cómo es esto? Pareciera como que se están describiendo dos narrativas paralelas y que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Cómo es que Dios está con José cuando sus hermanos lo intentan asesinar, se salva y escapa en extremis, lo acaban vendiendo como esclavo, termina en el mercado como una mercancía más, como carne humana? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible entender? ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas, en nuestra propia experiencia, esta es nuestra realidad? Comenzábamos haciendo una serie de preguntas que tal vez en algún momento de la vida José se pudo haber hecho. ¿Cómo puede ser que si Dios está conmigo, esté viviendo lo que estoy viviendo? Para complicar todavía más las cosas, la esposa de Potifar comienza a codiciarlo, comienza a desearlo. Era un joven de 17 años, nos cuenta la palabra del Señor, inteligente, hábil, con dones sobrenaturales, criado con mimo en su casa. Era un joven que tenía un talento y unos dones especiales, significativos, y con quien el Señor tenía un propósito singular. Esta mujer intenta seducirlo y él, con temor del Señor, con respeto a su amo, con coherencia, con honestidad, se resiste, pero en un momento crítico, esta mujer aprovecha la ocasión para acusarlo injustamente, vilmente, de un intento de abuso sexual hacia ella que jamás había ocurrido. Esta es la realidad de la historia de José. Y acaba en la cárcel. Y una vez más el texto sagrado nos dice en los versículos 21, 22, 23, repite este mismo consejo. Pero Jehová estaba con José. Pareciera que nos habla de otra historia. Una historia es la real. Yo estoy en la cárcel. Me acaban de vender mis hermanos. Me intentaron asesinar. Me vendieron como carne en un mercado de esclavos.
estoy trabajando y haciendo las cosas bien, se enamora esta mujer de mí, yo me comporto correctamente, me injuria y me acusan de una manera vil, yo acabo en la cárcel y la Biblia dice que Dios está conmigo. La vida de José nos muestra cómo el Señor en nuestra historia escribe en un plano trascendente, profundo, oculto, no aparente. Muchas veces las circunstancias que nosotros vivimos en el ámbito de lo visible, de lo inmediato, de lo palpable, de lo sensible, cursa en un nivel, pero hay otro plano. A veces ese plano y ese nivel bajo es un plano que ni siquiera responde a la intención, a la provocación de Dios. Forma parte de este mundo caído, donde somos víctimas muchas veces de circunstancias que son el resultado de la libertad, de la mala elección de personas que actúan de una forma vil. Sin embargo, hay otro plano trascendente, superior, más elevado, con el que Dios trata con cada una de nuestras vidas. Pasan los años, 8 años, 8 largos años, en los que José está en la prisión. Y en un momento determinado, el capítulo 40, si tenéis vuestras Biblias abiertas, aunque sea a vuelo de pájaro, podéis echar un vistazo, ocurre algo llamativo en esa prisión. 2 compañeros de prisión, el copero y el panadero del rey, habían acabado en la cárcel. Se había enfadado el faraón por algún motivo que no sabemos y habían acabado en la cárcel. Y tienen un sueño que los perturba. Y José, que era un hombre sensible a los demás, detecta esta circunstancia, les pregunta e interpreta los sueños de ambos. Y ambos sueños se cumplen. Lamentablemente, el sueño que tenía que ver con el panadero implicaba que iba a morir. Pero el sueño del copero era que la interpretación de ese sueño consistía en que iba a ser restaurado a su lugar. Y fíjate qué triste y qué interesante lo que registra el último versículo del capítulo 40, el versículo 23. Dice, y el jefe de los coperos no se acordó. Poquito antes, José le dice, recuerda cuando estés en el reino, recuerda lo que ha ocurrido, acuérdate de mí. Y dice el versículo 23, el jefe de los coperos no se acordó de José, y para rematar y que quede claro, dice, sino que se olvidó. ¿Cuántas veces y cuántas experiencias que tienen que ver con nuestra propia vida en este plano ocurre exactamente lo mismo? Ocurre lo mismo. Tal vez en esta mañana entre nosotros haya alguien que pueda decir, mira, Daniel, yo no tuve ninguna experiencia tan traumática, no fui víctima de una violencia de tan alta intensidad como la que sufrió José. Sin embargo, no sé por qué, en mi vida, en mi experiencia, en mi realidad, me encuentro igualmente con una especie de pasado pesado, sombrío, como que sobre mí se proyecta una larga sombra de insatisfacción, de frustración, de falta de sentido, de propósito en la vida. Es como que hay algo que tiene que ver con un perdón liberador, al cual no tengo un objeto concreto que identificar, pero me siento en este sentido de deuda. Es como que se está en deuda conmigo. Yo percibo esta realidad. En segundo lugar,
y para seguir avanzando en la historia de José, yo quiero decir y quiero afirmar que todos, hermanos, todos, absolutamente todos, necesitamos saber, necesitamos tomar conciencia, necesitamos concluir, cuanto más pronto que tarde mejor, que alcanzar logros, alcanzar objetivos materiales, tener éxito profesional, alcanzar una determinada posición social, lograr reconocimiento, etcétera, etcétera, pon lo que quieras allí, no soluciona nuestras heridas más profundas. Nuestro sentido de insatisfacción, de dolor, de deuda, de vacío, no lo soluciona. Nada, ningún éxito, ningún logro, ningún cúmulo de medallas soluciona nuestro vacío interior. Solamente el perdón de Dios, el perdón que Dios genera y produce en los hijos de Dios, la reconciliación con nosotros mismos, con nuestros semejantes, con Dios en primer lugar, solamente nos libera para vivir vidas plenas y vidas de gente salvada, de gente salva, sana, reconciliada, con propósito. Solamente el perdón de Dios nos libera para esto. Fijaros qué interesante. La historia de José es la historia de un proceso, de una escuela, y de una escuela muy interesante, en la cual nosotros necesitamos, por la obra del Espíritu Santo, establecer con la palabra de Dios puntos de conexión con nuestra propia realidad, para poder experimentar el poder liberador del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Acompañadme, por favor, vamos a leer algunos versículos del capítulo 41. Capítulo 41, versículos 37 al 45. Después de todo este proceso, después de toda esta experiencia, el que tiene un sueño es Faraón, y después de 2 años de haber salido de prisión, su compañero, al cual, el copero del rey, después de 2 largos años, él lo reconoce. De hecho, lo dice ahí el versículo 9, y dice: me acuerdo hoy de mis faltas. Él había faltado y ahora veía la necesidad de Faraón, que estaba deseando y necesitando que alguien interpretara su sueño. Y finalmente José es quien interpreta los 2 sueños que había tenido el faraón. Os animo a leer todo esta porción de la Escritura, es tan rica y es tan interesante. Interpreta esos sueños, y no solamente los interpreta, sino que le plantea al faraón un plan estratégico de acción para abordar esos años próximos en los que iba a haber hambre, 7 años de prosperidad extraordinaria, continuados de otros 7 años de una hambruna terrible en toda la tierra. Y entonces el faraón, cuando ve esta realidad y ve que interpreta sus sueños y ve que es un hombre con gracia de Dios, la palabra de Dios nos registra lo que podemos leer desde el versículo 37. Vamos a dar lectura, 41:37. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay otro, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir a su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Voy a repetir lo que hemos dicho recién. Todos necesitamos saber. ¿A cuántos les gustaría que de una u otra manera en su propia experiencia vital les pase algo parecido a lo que le pasó a José en lo que narra ahora
la palabra del Señor. Faraón te recibe. ¿A cuánto les gustaría? La lotería. No jugamos a la lotería, pero metí la pata acá al decir esto. Una situación de privilegio. ¿Qué podía esperar? ¿Qué más podía pedir José? ¿Qué más podía pedir? Todos necesitamos saber que alcanzar logros, objetivos materiales, posición social, reconocimiento, éxito, no soluciona nuestras heridas más profundas. Y esta fue la realidad de José en todos los años largos que vinieron por delante. Muchas veces nuestro horizonte y nuestra relación con Dios está fundamentada en una especie de meritocracia. Toda esta palabra que estoy compartiendo hoy, el hilo del cual el Señor me movió a comenzar a reflexionar, fue el final de la predicación de Noemí hace unos domingos atrás, cuando el salmista concluye diciendo: mas yo en tu misericordia confío. Si hay alguna garantía para un hijo de Dios, no son sus méritos, no son sus logros. No es mirar tu familia y decir que bien lo he hecho, me lo merezco. Todo lo que tienes, todo lo bueno que tienes, te lo ha dado Dios por su mano de misericordia. Cuando leemos la historia de José, cuando nos han explicado la historia de José en la escuela dominical, cuando nosotros mismos leemos la historia de José desde nuestros propios paradigmas, desde nuestros propios esquemas, encontramos una narrativa que tiene que ver con, por fin, la recompensa, el mérito, y esto lo evaluamos, lo tasamos en contante y sonante, en hechos materiales, ahí está, todo Egipto postrándose delante de José. Ahí está el cumplimiento. Esa es nuestra dinámica, esa es nuestra inercia. Nosotros queremos esto. Nuestra naturaleza, nuestra narrativa baja, escribe la historia en este plano. Eso es lo que a nosotros nos va bien, lo que nos pide el cuerpo. Que se haga justicia, que se nos dé lo que nos corresponde, que se nos devuelva lo que nos hemos ganado. Eso es lo que nosotros entendemos. Y aquí encontramos que se cumple. Es tan bonito y es tan interesante leer lo que dice ahí la palabra del Señor. Todo lo que ocurre. No solo eso. Sigue ahí adelante la palabra del Señor y fíjate qué interesante. Cómo continúa lo que ocurre, el éxito, todos los planes, aquellos años de abundancia, se produjo a montones, versículo 47, etcétera, etcétera. Puedes echar un vistazo ahí y ver la palabra, cómo se va gestionando y todo lo que viene a continuación. Versículo 50, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, ¿qué dijo José? ¿Qué dijo José? ¿Cómo lo llamó? Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar, yo tengo la versión, la palabra, me ha hecho olvidar de todos mis sufrimientos y mi casa paterna. Este versículo, hermanos, nos evidencia la realidad de un hombre próspero materialmente, con éxito social, reivindicado, reconocido, pero con un problema, con un conflicto, con una situación pendiente, con una herida que arrastraba desde largos años atrás. ¿Por qué José, que ahora disfrutaba de una posición de privilegio extraordinario, no aprovechó todos los recursos que tenía para ir a la casa de su padre?
¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no aprovechó el saber que iban a venir años de penuria para ir y avisar en la casa de su padre que se prepararan, que aprovecharan? Igual que lo estaba haciendo, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué José no hizo todo esto? Yo creo que la palabra del Señor nos da pautas para entender aquí y en muchos detalles que vemos en lo sucesivo, la realidad de un hombre que estaba profundamente herido, afligido, dolido, y que necesitaba no solamente el acto del perdón, sino recorrer el proceso, el largo camino del perdón para ser totalmente restaurado. En tercer lugar, todos hemos de saber que la falta de perdón nos desvirtúa, nos convierte en una especie de caricatura, en un personaje, nos despersonaliza. La falta de perdón produce este proceso de deterioro lamentable en nuestras vidas. Dice el versículo 45 del capítulo 41 que el faraón le puso por nombre Sefanat Panea. Fue el nombre que le pusieron en Egipto. El nombre fue un invento del faraón, pero el personaje que representó José fue un invento propio. Él adoptó esa postura durante todos esos años. Fue José el que se escondió detrás de las máscaras, del maquillaje, de los ojos negros, característicos, desdibujado, irreconocible a los ojos de sus hermanos. Se puso esta máscara y se escondió detrás de este maquillaje, de una nueva manera de hablar, de una especie de coreografía, de toda la pompa, de todo el lujo, de todo el éxito, de todos los recursos que estaban a su mano. Pero su corazón necesitaba recorrer un proceso de restauración y de sanidad completa para volver a ser el José que Dios quería que fuera. La falta de perdón nos lleva a esto, nos lleva a refugiarnos detrás de máscaras, detrás de maquillaje, detrás de pantallas, pone distancia. La falta de perdón, en última instancia, es un acto de desconfianza en la justicia de Dios, que no es nuestra propia justicia. La justicia de Dios, nuestra justicia es la justicia de la restitución, de la reivindicación, del que se me devuelva lo que yo merezco. La justicia de Dios es muy injusta, entre comillas. Es la justicia de aquel que muere el justo por los injustos, de aquella justicia que está impregnada por el amor de Dios. La justicia que te libera para una vida de perdón, de amor, de entrega, de reconciliación, de recuperación, de restauración. Esa es la justicia de Dios. En cuarto y último lugar, la sanidad para el daño sufrido no es el olvido, es la resignificación, es la reconstrucción, es la reelaboración del recuerdo de lo que nosotros hemos vivido desde la perspectiva de una identidad de hijo amado por Dios. Perdón no es amnesia, perdón no es un olvido involuntario, perdón no es sufrir una especie de shock espiritual en el que ocurre algo místico, en el que tú dejas de recordar lo que pasó. Perdón entraña un largo proceso, como José experimenta a partir de este momento. Es tan interesante. Y yo de verdad os animo, hermanos, a leer todos estos capítulos, porque vas a encontrar tesoros y riqueza. Nosotros leemos en 10 minutos, como dije recién, todo este pasaje, pero aquí cursan largos años, y todo el proceso. Vamos a comentar simplemente algunos aspectos. En todos estos años,
comienza a haber hambre. Fíjate el capítulo 42. Llegamos al capítulo 42 y ahí está una vez más Jacob y los hermanos allí. Comenzaron a sufrir las consecuencias del hambre. Y el padre les habla y le dice, ¿por qué estáis ahí mirándoos unos a los otros? ¿No sabéis? He oído que en Egipto hay pan, hay abundancia. ¿Por qué no vais a Egipto? Y entonces dice la palabra del Señor, cuenta que ellos descienden a Egipto. Y mira qué interesante, José los reconoce. Y la primera reacción de José, ahora vamos a leer los versículos. Vosotros me diréis si esta es una reacción de alguien que tiene un corazón restaurado y sano y que ha perdonado. Todavía no. Está con la decisión de perdonar, porque si no tuviera esa decisión, les hubiera cortado el cuello. Tenía toda la potestad de hacerlo, pero todavía necesita recorrer un proceso de perdón. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Versículo 3, 42:3. Y descendieron los 10 hermanos a José a comprar trigo a Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Fíjate las secuelas de las heridas del pasado, cómo afectaban a su papá. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, ¿qué dice la Biblia? Los conoció, mas hizo como que no los conocía. Qué detalle tan interesante. Los conoció, pero actuó como un desconocido, porque la falta de perdón te instala en esa postura. Ignorar, rechazar, no darte a conocer, no abrir el corazón, no sentarte más a la mesa, no dar por muerto. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Como si no lo supiera él, ¿no? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, espías sois, para ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron, no, Señor, y aquí entramos, aquí no quiero detenerme porque si no, no vais a leer vosotros. Yo sé que estáis deseando que termine el mensaje para ir a leer toda la historia tan apasionante. Pero ahí entramos en un proceso interesantísimo, en el que hay todo años, probablemente, me atrevería a decir años de lucha, de conflicto. ¿Y qué es lo primero que ocurre en este proceso? Cuando de pronto los hermanos, en medio de ese contexto en el que están viendo que los están acusando de espías, etcétera, etcétera, en medio de esa situación, ellos hablan entre ellos. Y ahí el versículo 22 de este mismo capítulo, 42, 22, decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ellos vivían bajo el peso de la culpa. Todavía la ley de Moisés no había sido promulgada. Esto es previo. Estamos en Génesis. Ellos vivían bajo el peso de la culpa. Esto nos pasa por lo que le hicimos a nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba que no y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra este joven. Le salvó la vida José en aquel entonces y no me escuchaste. Y aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José. Él estaba interpretando, él sabía. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. En ese proceso del perdón, en ese proceso en el que está cursando ese trato de Dios con él, y él mismo, consigo mismo, con su nueva identidad, que se había refugiado detrás de las máscaras, de los logros, de la reivindicación, de haber conseguido lo que había conseguido, estaba ese hombre, el verdadero hombre, José, quien había sido llamado por Dios para otra realidad, y estaba lidiando con toda esta situación, con todo este conflicto. Les habló ásperamente, pero dice la palabra del Señor que él aparte se refugió a veces,
En nuestra soledad, en tu soledad, hay lágrimas del niño, del adolescente, del joven, de la persona que un día fuiste y soñaste y anhelaste, pero la vida te castigó, te golpeó, te pegó fuerte y tuviste situaciones que te han llevado a refugiarte detrás de maquillajes y detrás de máscaras. Y yo te digo en el nombre del Señor que de ahí el Señor te quiere rescatar y te quiere lavar la cara y te quiere devolver a la identidad de hijo amado de Dios. Ahí estaba José en todo ese proceso complejo y difícil. Y continúa porque la historia es tan interesante y ellos vuelven con el alimento, van a su casa con el alimento, pero el alimento al final se acaba y su padre Jacob les dice, vayan y vuelvan a comprar más, pero ya José les había dicho, como no vengan con Benjamín, aquí no vuelvan a comprar porque no hay nada. Pero Benjamín, el padre no lo quería soltar. Y ahí hay todo un tiempo largo hasta que viene nuevamente a apretar el hambre, a apretar la circunstancia. Y ahí interviene, mirad qué interesante, y yo no creo que sea algo simplemente anecdótico. Hay una señal, hay un rayo de luz ahí. Ahí viene Judá. ¿De dónde desciende Jesús? De la tribu de Judá. Viene Judá y dice, papá, pongo mi vida en garantía de la vida de Benjamín. Pongo mi vida en garantía de la vida de Benjamín. Si Benjamín no vuelve, no vuelvo yo. Y ellos vuelven por segunda vez a comprar. Y toda esta historia la encontramos en el capítulo 43. Los hermanos de José regresan con Benjamín, dice el subtítulo. Ahí encontramos toda aquella realidad. Los ve José. Cuando los ve José que llegan, manda a su mayordomo que vaya a la casa, que prepare un banquete, los recibe. Y ellos una vez más les entra el miedo en el cuerpo. Y dice, esto lo hace porque ahora sí que sí. Nosotros, y no sabían que era José, pero la culpa, la sombra de la culpa, la falta de perdón, de restauración, los seguía persiguiendo. Y ellos en todo ese proceso, finalmente, una vez más José, que está cursando todo este tránsito, lo que hace el muy pillín, podríamos decir, es meter ahora su copa en el saco de quién pensáis vosotros que la metió. De Benjamín. Mete la copa. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. A ver, que me sitúe. Versículo 29. Dice, y alzando José los ojos, capítulo 43, versículo 29. Vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, este es vuestro hermano, menor de quien hablasteis. Y dijo, Dios tenga misericordia de él. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. Todo este proceso de emociones los está tratando él de una forma privada y se refugia, se aísla, huye y buscó donde llorar y entró en su cámara y allí lloró y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan, comieron, tuvieron pan, etcétera, etcétera. El capítulo 44. Aquí quiero que me prestéis atención porque yo encuentro aquí una perla preciosa. Entonces finalmente mete en el saco de Benjamín su copa y cuando ellos están saliendo de la ciudad manda a los criados que vayan a buscarlo y los traen. Y José les dice, ¿quién me robó? ¿Quién tuvo el atrevimiento de robarme? Os he servido una comida, os he dado alimento, os he tratado bien. ¿Quién tuvo el atrevimiento? Y abren los sacos. ¿Y dónde estaba la copa? Ya lo hemos dicho, en el saco en la mochila de Benjamín. Y mirad qué interesante el final del versículo 4. Yo encuentro aquí una clave de interpretación que nos da una llave de acceso a todo este escenario. Dice, y cuando los alcances diles, levántate, sigue a esos hombres, y cuando los alcances diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? Quien no experimenta el perdón verdadero, el perdón liberador de Dios, vive atrapado en la red del mérito, de la recompensa, de la culpa.
y acaba conviviendo con una especie de testamento invisible de condenación que lo acompaña a lo largo de toda su vida. Y digo esto porque ahora vamos a saltarnos un poquito en este punto, ahora vamos a volver. Cuando llegamos después de 17 años más tarde, al final, capítulo 50 de Génesis, ya toda la familia habían venido, se habían establecido, habían sido honrados, Jacob había sido honrado, había disfrutado, había visto no solo a José, sino a sus nietos, a los hijos de José, y había muerto en paz Jacob. Pero ahora vienen los hermanos, vamos a leerlo, mira, es tan interesante, capítulo 50 de Génesis, capítulo 50, versículo 16, fíjate qué interesante. Decimos, quien vive, nosotros necesitamos esa resignificación, esa reconstrucción de nuestros recuerdos desde la perspectiva de la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia, desde la perspectiva del perdón, desde la perspectiva de la identidad de hijos amados de Dios. Necesitamos ese proceso en nuestro interior, porque si no podemos estar dentro de la comunidad de la fe, participar de los cultos, pero vivir, hermano, bajo la culpa, la condenación, vidas amargadas, vidas grises, vidas opacas, cuando el Señor quiere que vivamos vidas de libertad. De libertad. Fíjate qué interesante. Versículo 16 del capítulo 50. Después de muerto, Jacob, los hermanos viendo, versículo 15, viendo que su padre había muerto, dijeron, fíjate esa narrativa interna que construye nuestras realidades. Quizá nos aborrezca, ahora nos va a aborrecer José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Habían pasado muchísimos años, pero ellos estaban instalados en la culpa, seguían ahí. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José. Ahora, decidme ¿vosotros creéis esto? ¿Vosotros creéis que Jacob, si hubiera tenido intención de dejarle este recado a José, no se lo habría dejado en vida? Yo estoy convencido, a mí que nadie me diga que yo dije que esto es lo que dice la Biblia, yo digo que yo estoy convencido. Yo estoy convencido que si Jacob hubiera tenido sospechas de que José no había perdonado realmente a sus hermanos, antes de morirse, ya habría tomado ¿Quiénes tenían el problema? El problema lo tenían los hermanos. Los hermanos seguían instalados seguían cargando esa mochila de culpa, de peso, de carga a lo largo de toda su vida. Y se inventan un supuesto mensaje que había dejado Jacob para decirle después de muerto, estoy convencido yo, es mi perspectiva, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal me trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad y los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron, y respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Y los consoló así y les habló al corazón. Pero esto ya se los había dicho José hacía 17 años. Fíjate, capítulo 45. Capítulo 45. Qué interesante y qué preciosa la palabra de Dios. José en este momento y en este proceso es tan interesante. José en un momento determinado, el final del capítulo 44 es clave, porque allí se produce un hecho que nos habla del relato más grande, que es el relato de la redención, el relato, la narrativa del Padre verdadero, del Padre del cielo, que nos ama a todos y cada uno de nosotros y dio a su Hijo Jesucristo en sustitución por cada uno de nuestros pecados. Y hermano, tú y yo no tenemos por qué vivir vidas aferradas a nuestra propia seguridad cuando tenemos la posibilidad de
recibir el perdón, el amor de Dios que ha sido derramado sobre nuestros corazones y nos da la identidad de hijos amados de Dios. Y de esto nos habla este pasaje. Porque fíjate, en toda esta historia, el capítulo anterior finaliza, el versículo 33 del capítulo 44. Ahora, justamente Judá, el ascendente de Jesús, aquí está representando de alguna manera ese prototipo. Y tal como había pactado con Israel, él viene y le dice, porque José estaba queriendo quedarse allí en cautividad y que volvieran a la casa, pero que quedara Benjamín. Y ellos sabían que esto iba a matar al padre. Pero entonces Judá dice, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo, es decir, Judá en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con mis hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Seguimos leyendo, capítulo 45. No podía ya José, quiero que lo lean conmigo, por favor. Fíjense qué maravilloso. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos y no quede nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Este ya no es Safenat Panea, este es José. Salió de detrás de la máscara. Tú puedes decir, ¿y qué tenía que ganar José? Tenía todo. Tenía la sartén por el mango. Tenía toda la riqueza. Tenía todo lo que quería. ¿Sabes lo que quería ganar José? La libertad que provee el perdón y recuperar a sus hermanos como hermanos. Y hermano, de esto nos está hablando la palabra del Señor en esta hora. Yo cuando estoy hablando esta palabra y cuando me acerco a este mensaje en esta mañana lo hago con mucha reverencia y con mucho temor. Porque yo estoy convencido, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, que no hay sufrimiento que tú o yo pudiéramos haber vivido, que en las manos de Dios no se pueda convertir en un recurso valiosísimo para la gloria del Señor. Y cuando digo esto, lo digo con mucho temor, porque entre nosotros hay personas que han sufrido situaciones tremendamente críticas. Y no quisiera que nadie piense que esas situaciones críticas las provocó Dios. No las provocó Dios. Fueron resultado de vivir en este mundo caído, perverso, alejado, que busca de forma diabólica satisfacer la sed del corazón y muchas veces lo hace dañando personas inocentes. Y de ahí vemos abusos, malos tratos, violaciones, bullying, abandonos, olvidos. Pero lo que sí creo en el nombre del Señor es que todas y cada una de esas circunstancias que tú pudiste haber vivido en las manos de Dios pueden ser un recurso para la gloria de Dios. Tú y yo necesitamos recorrer ese proceso del perdón. Necesitamos salir de detrás de nuestras máscaras. Necesitamos lavarnos la cara de ese maquillaje y necesitamos volver a decir, como dijo José, yo soy José. ¿Sabe lo que significa José? Proveedor. Proveedor. Y cuando nosotros pensamos en proveedor o en provisión, dime sinceramente en quién pensamos. Pensamos en nosotros. Pero ese cambio de perspectiva que el Espíritu de Dios genera en nosotros, nos convierte a nosotros en proveedores. No porque nosotros tengamos algo súper especial en nosotros mismos, de lo cual seamos dueños, sino porque Dios nos libera para amar y para bendecir. Amén. Te invito a ponerte de pie y vamos a orar, vamos a hablar con el Señor.
Hermano, el enemigo tiene la firme intención de mantenerte recluido en una prisión de amargura y de resentimiento. Ese es el intento del enemigo, mantenerte ahí, aprisionado. La historia de José podía haber acabado, préstame atención a esto, creo que es significativo, es importante. La historia de José podía haber acabado en una narrativa como las frases que pronunciamos al principio, que pronuncié al principio del mensaje. Todos construimos narrativas. Es la forma que tenemos de explicarnos a nosotros mismos, de explicar el mundo. Cuando tú escuchas a alguien decir, porque todas las mujeres son así. ¿Has escuchado esta frase alguna vez? Todos los hombres son iguales. ¿Has escuchado esta frase? Eso es una narrativa. Las experiencias de la vida nos han llevado a concluir y a establecer como una especie de verdad fundamental sobre la cual se establece todo lo que construimos de ahí para arriba. Es necesario exponernos delante del amor del Señor, del Espíritu Santo de Dios, para que esas narrativas erradas, esclavizantes, que nos pintan máscaras, que nos dan un nombre diferente, que nos desvirtúan, que nos despersonalizan, que nos convierten en una caricatura, algo parecido a lo que estamos llamados a hacer, pero diferente totalmente. Es necesario venir delante de Dios. Durante muchos años, José se convirtió en una caricatura de lo que estaba llamado a ser. Y luchó, se debatió, estuvo en conflicto consigo mismo, en un tira y afloje. Hasta que la experiencia de la sustitución, su hermano ofreciéndose en lugar del otro, fue la gota que colmó el vaso. José un día fue dado por muerto y la vestidura de José fue pintada con sangre. En Egipto le dieron vestidos de lino fino. Pero José adoptó una nueva vestidura cuando se quitó de esas máscaras y se dio a conocer a sus hermanos y le dijo, yo soy José. Dios no hizo esto para mal. Fijaros lo que dice el capítulo 45. Es tremendo. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador sobre la tierra de Egipto. Hermano, Dios quiere ayudarte a construir tu nueva narrativa, la narrativa que está por encima de lo aparente. José lo hizo. José entendió, no fuiste vosotros, no lloréis, esto está resuelto, esto está arreglado. Acá por encima de cualquier circunstancia hay otro plan superior y es el plan de Dios para mi vida. Yo te invito en esta mañana a decir, Señor, yo quiero que tú escribas mi historia y yo quiero caminar en tu historia. No estoy menospreciando tu dolor, las agresiones de las que fuiste víctima, de ninguna manera. Eso no fue el plan de Dios. Eso no fue el deseo de Dios. Pero aún así y todo, Dios puede y quiere construir una nueva historia en cada uno de sus hijos. Narrativas, los españoles son todos así. Los extranjeros, los inmigrantes, narrativas, mentiras, mentiras. Hay una identidad de hijos e hijas de Dios que Dios quiere construir en cada uno de nosotros.